En el programa de la semana pasada, el primero, el COVID nos restó en estudios la presencia de Daniela Hirschfeld y permitió que aquí estuviera Alexandra Perrone. Esta semana el virus ha cambiado de barrio y es Daniela la que nos acompaña en estudios. ¿Cómo andás, Daniela? Bienvenida al estudio de TV Ciudad. Buenas noches a todos. Para que no digan que con Alexandra no nos coordinamos, Exacto. ¿no? Aquí estamos, una vez una vez la otra. Yo recuperada, Alexandra, lamentablemente Sí. ahora con COVID. Cursando, todavía cursando. Y a través del Zoom entonces, Alexandra Perrone, ¿cómo está esa cuarentena? Bienvenida a Sobre Ciencia. Hola, ¿cómo están, compañeros? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Bien, por suerte, bien por acá. Bueno, me alegro. Como decía Daniela, coordinándonos. Alexandra, mirá el pie, ¿no? Cuando uno se siente afiebrado, con malestares respiratorios, suele tomar mucha agua. Estás tomando agua con confianza, supongo, a partir de lo que ha sido el informe que preparaste para hoy. Por supuesto, sí, mucha agua como se indica, y siempre, en realidad, siempre es bueno tomar muchísima agua. Y bueno, vos lo decías al comienzo del programa, Gustavo, siempre hablamos de que la ciencia está en todos lados, nos rodea en nuestra vida cotidiana. Y bueno, quisimos mostrar cuánta ciencia hay atrás del proceso de potabilización del agua, justamente. Y para eso fuimos hasta la planta potabilizadora, allí en Aguas Corrientes, la planta potabilizadora de OCE, en el departamento de Canelones. Y justamente esta planta es una de las principales de OCE porque es la que abastece de agua potable a toda la zona metropolitana, aproximadamente a 1.700.000 personas. Y bueno, es una planta que bueno, justamente es lo que se llama de tratamiento convencional de aguas superficiales. En este caso toma el agua de la cuenca de Santa Lucía, de allí más precisamente del lago de la presa de Paso Severino. Y bueno, hay mucha ciencia atrás de ellos, hay biólogos, hay ingenieros químicos, hay ingenieros. Y bueno, estuvimos hablando con el ingeniero Fernando Lima, él es subgerente de producción de la planta de Aguas Corrientes, está a cargo de la planta y también de lo que es el sistema potable del sistema metropolitano. Estuvimos también hablando con la ingeniera química Mariana Brusoni, que es jefa de la parte de tratamiento del agua, y también con María José de Ambrosis, que es la jefa del laboratorio físico-químico allí en Aguas Corrientes. En este primer tape, les cuento rapidito, nos cuenta qué tipo de análisis se realizan, cómo se monitorea el agua en cada una de las etapas del proceso de potabilización. Nos cuenta también con qué normas UNIT se rigen. Y bueno, nos explican en el primer tape todos estos detalles. Lo vemos en la primera parte del informe. La planta de Aguas Corrientes suministra agua potable a Montevideo y gran parte del área metropolitana, desde la ciudad de Canelones, Las Piedras, Pando, Progreso, Santa Lucía eventualmente, y llegamos hasta el peaje, al primer peaje del Arroyo Solís. El agua que nosotros usamos es el agua de la cuenca del río Santa Lucía. Nuestra gran reserva de agua es el lago de la presa de Paso Severino. La planta de tratamiento de agua de Aguas Corrientes, utilizamos un tratamiento que es el tratamiento convencional para aguas superficiales. Bueno, y el proceso de tratamiento consiste, entra el agua bruta, viene la coagulación, luego la floculación, la decantación, una interoxidación, la filtración, la desinfección, y ahí va al depósito de donde toman las bombas que van a trasladar el agua hacia Montevideo. El agua potable está definida por la norma UNIT 833 de calidad de agua en base a lo que establece el Decreto Bromatológico Nacional. Esa norma UNIT nos da parámetros de análisis para el agua para definir un agua es potable si cumple con esta norma, que es la norma UNIT 833. Entonces, nosotros para lograr eso
hacemos todo el proceso de potabilización y para controlar el proceso de potabilización controlamos cada una de las etapas del proceso. Hacemos análisis del agua que está llegando, del agua bruta, en la cuenca, de las distintas zonas de la cuenca del río Santa Lucía, y después en cada etapa, o sea, hacemos análisis del agua bruta que está entrando, del agua coagulada, del agua decantada, del agua interoxidada, del agua filtrada, de los depósitos y del agua elevada. Estamos en el laboratorio de aguas corrientes. En este laboratorio se realizan análisis físico-químicos, bacteriológicos y sensoriales. Los parámetros físico-químicos de análisis son la parte sensorial, que es olor y sabor, luego se analiza color, se analiza turbiedad, pH, se hace análisis de anhídrido carbónico, que es una transformación matemática, se hace cloro libre y cloro total de las diferentes etapas del proceso, también se hace amoníaco, nitritos, aluminio, oxidabilidad, oxígeno disuelto, se hacen otros tipos de análisis como son clorofila por extracción de la cuenca, luego se realizan análisis de fluorescencia y todo un sistema de alertas tempranas que está instaurado en la cuenca, donde uno permite monitorizar el agua 2 veces por día o hasta cada 1 hora en la bruta de tratamiento, acá en la bruta de aguas corrientes. Y uno genera toda esa información que es un indicador de la parte algal. Y también se hacen análisis bacteriológicos, ahí se realizan coliformes fecales, coliformes totales, pseudomonas aeruginosa y heterotróficos. A su vez, análisis físico-químicos, se realiza la alcalinidad y los cloruros. Hay análisis de estos que son compartidos con el laboratorio de tratamiento. Entonces uno puede verificar, también es una especie de interlaboratorio, y uno puede verificar las condiciones de análisis de ambos laboratorios. Daniela, Alexandra, yo creo que es fundamental que la gente sepa qué es lo que pasa con el agua hasta el momento en el que sale por la canilla, porque vivimos rodeados de mucha información que no tenemos ni siquiera elemento para saber si es fake o es verdadera, ¿no? Y por ahí creo que fue el trabajo de Alexandra, lo que estamos viendo y lo que sigue. Sí, justamente una de las cosas que nos decían era que era muy importante resaltar que una cosa es el agua bruta que entra al sistema de potabilización y otra cosa es el agua elevada que llega a toda la red de distribución, ¿no? Y bueno, nos cuentan en el próximo tape que nos decía Fernando que es importante que vos se cuenta con una reserva de agua, nos puso como ejemplo el arroyo Canelón Grande, porque bueno, hay que de alguna manera garantizar la cantidad de agua que necesita esta planta durante todo el año, ¿no? Bueno, en el próximo tape nos cuentan más detalles de la planta y Mariana nos habla también de cada parte del proceso de potabilización. Excelente, compartimos la segunda parte del informe. La planta nuestra es una planta muy grande, utiliza mucha energía eléctrica, ya que para elevar el agua a Montevideo hay que bombearla a una presión relativamente alta, con lo cual la planta de Aguas Corrientes es el principal consumidor de energía eléctrica de UTE, sacando las papeleras, pero las papeleras producen su propia energía, y estamos conectados a la red de 150 kilovoltios directamente alimentados desde las represas. Primero viene el proceso que se llama de coagulación, entonces se agrega el coagulante, que en nuestro caso usamos sulfato de aluminio. La coagulación consiste en cambiar la polaridad de las partículas que están suspendidas en el agua para permitir su aglutinamiento. Después se agrega un polielectrolito, que es ayudante al proceso de floculación. En la floculación lo que ocurre es que las distintas partículas ya coaguladas se empiezan a agrupar, generando flocks de gran tamaño que son pasibles de decantación y así extraer todas las partículas que se encuentran suspendidas en el agua bruta. El proceso de decantación se da en la planta en dos tipos de instalaciones. Tenemos los decantadores llamados convencionales,
y después tenemos en paralelo dentro de la planta clarificadores que son de flujo laminar y de ahí el agua va por canales, se le hace la interoxidación, que en nuestro caso es con cloro o con hipoclorito de sodio. Esa interoxidación lo que hace es remover principalmente hierro y manganeso del agua para luego pasar a la etapa de filtración. En la filtración el agua simplemente pasa a través de los filtros y retienen los flux que no se pudieron retener en la etapa anterior de decantación, se terminan de retener todos los flux y también incluso se retienen partículas muy pequeñas e incluso bacterias. Y posterior a la filtración viene la etapa de desinfección final y en esa desinfección final nosotros la hacemos con cloro y ahí se eliminan todos la parte, los componentes bacteriológicos patógenos que pueden haber quedado en el agua. Y ahí ya va al depósito de agua filtrada, desde donde toman las bombas para elevar el agua hacia Montevideo. Recién Alexandra decía agua elevada, ¿no? Y bueno, escuchamos al cierre del informe, elevar el agua a Montevideo, claro, es el agua que se termina bombeando para la ciudad y por eso lo de agua elevada. Alexandra, ¿y cómo sigue esta historia? Bueno, Mariana nos contaba justamente que hay muchísimos biólogos, que hay dos tipos de laboratorio allí en la planta potabilizadora y bueno, en el próximo tape también nos explica que los productos químicos que se utilizan. Decía que no es cualquier producto químico, cada uno está unido a una norma UNIT de calidad, no es tampoco cualquier concentración y bueno, nos explica la última etapa del proceso de potabilización en el último informe. Excelente, compartimos entonces el último tramo del informe. Los productos químicos que son de uso frecuente, los que sí o sí se utilizan todos los días, porque si no, no hay potabilización, son sulfato de aluminio, polielectrolito y cloro. Después están los productos químicos como la soda o el ácido sulfúrico, que son necesarios para mejorar el proceso. Y después, en el caso de presencia de olores o sabores, o que sepamos que hay algún otro contaminante que pueda existir en el agua cuando ingresa, utilizamos carbón activado en polvo para eliminar, por ejemplo, si existieran plaguicidas, si hay olor a sabor o si hubiera alguna toxina. Monitorizar el agua de ingreso al proceso, ya se sabe qué dosis de producto químico se va a aplicar para obtener el agua elevada dentro de los parámetros normativos. Por eso se analiza el agua que ingresa al proceso, pero además se realiza análisis de cuenca. El laboratorio va 2 o 3 veces por semana a la cuenca, también concurre al laboratorio de hidrobiología de la planta para la parte hidrobiológica y uno puede de alguna forma predecir cómo va a ingresar el agua al proceso y anticiparse a las dosis de productos químicos. Es destacar que el agua potable tiene características organolépticas propias del agua. El agua, para garantizar la calidad microbiológica al último usuario, debe tener cloro. Si el cloro es el desinfectante que se utiliza para garantizar la calidad microbiológica del agua potable. Por lo tanto, debe tener un sabor característico picante, que es del cloro, y un olor, por supuesto, a cloro. La dosificación de cloro en el agua potable es a los efectos de garantizar, a su vez, que haya cloro al último usuario de la red de distribución, pero no debe superar los valores máximos permitidos de norma. Es un compromiso entre estas dos variables. Otro aspecto importante de la planta es que el funcionamiento de 24 horas bombeando hacia la red implica que hay que estar continuamente monitoreando el estado de la red para definir en qué momento hay que eventualmente aumentar la cantidad de bombas que están en funcionamiento, en qué momento hay que ajustar los niveles de los tanques del Cerrito, por ejemplo.
Nosotros tenemos que bombear contra los tanques del cerrito. Entonces, un aspecto que tenemos que controlar permanentemente es el nivel de los tanques. Ese nivel va cambiando en función de la hora del día, de la demanda, del clima. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el sistema que atiende la parte oeste de la ciudad o lo que atiende la parte este de la ciudad. Entonces, en función de presiones, niveles, caudales, se van ajustando las bombas que hay que hacer funcionar acá en la planta. La logística del agua, Alexandra, la ciencia, el conocimiento en la purificación, la potabilización, el transporte del agua, en fin. Y esto continúa, ¿no? La semana que viene hay otro informe sobre otra pata de este proceso que garantiza la calidad del agua que tomamos. Sí, así es, Gustavo. La próxima semana vamos a seguir hablando del tema ciencia y el agua, la que tenemos todos los días en nuestros hogares. Y bueno, esperemos que estemos todos juntos el próximo miércoles. Ojalá que sí. Toma mucha agua, Alexandra, que te mejores. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.